Buenas noches, amados. Puede tomar asiento y agradecemos al Señor de verdad por este tiempo que ha sido muy precioso, edificante en el Señor, y hemos estado siendo ministrados por el Espíritu del Señor. Cada vez que tenemos la oportunidad de compartir estos tiempos, siempre animo para que todo lo que vamos siendo expuestos de parte del Espíritu de Dios podamos recibirlo con gozo, con alegría, podamos abrazarlo en nuestro corazón y caminar en esa verdad y en esa vida para que vaya tomando lugar en nuestros corazones. Bueno, vamos a continuar con lo que el Señor ha venido ministrándonos. En estos días hemos estado compartiendo acerca de lo importante, lo fundamental que es nosotros recibir y acoger con todo nuestro corazón la verdad del Señor, la luz del Señor cuando alumbra a nosotros, ¿ok? Y que en la medida que nuestro corazón acoge, abraza esta verdad, esta vida, este espíritu, esta luz, entonces podemos experimentar el poder de esta obra en nuestros corazones. El deseo del Señor es que realmente seamos cada día cambiados, que seamos cada día transformados a la propia imagen del Hijo. Quiero invitarte a que vayas conmigo al Evangelio de Juan, por favor. Vamos a ir ahí al capítulo número 3 del Evangelio de Juan. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo número 14. Juan capítulo 3, versículo número 14. Y dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El deseo, mis amados, la intención divina, la voluntad del Señor realmente, como ya lo hemos venido afirmando, es salvar a los hombres. Dios quiere producir su obra de salvación en el corazón de los hombres. Una obra que implica un cambio, una transformación a la propia imagen de su Hijo. Una obra que también implica una pérdida, y es la pérdida de lo que nosotros hemos llamado nuestra propia vida. Pero es una pérdida que es sumamente valiosa e importante, porque en la medida que nosotros perdemos eso que hemos llamado nuestra propia vida, podemos ganarlo a Él. Ganamos su vida. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Okay? Estaba experimentando la pérdida de su propia vida. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esta obra de salvación, lo que quiero decirles es que inicia por medio de la luz del Señor, que alumbra en nuestros corazones. Esa es la razón por la cual continúa diciendo en el verso 19: y esta es la condenación, que la luz, Cristo mismo, en sustancia, en realidad, dice, vino al mundo. Eso significa vino a los hombres, y los hombres amaron más
las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por tanto, vemos claramente a la luz de esta verdad que el deseo de Dios es que esa luz, su luz, brille en cada uno de nuestros corazones, pero que no sea rechazada por nosotros, sino todo lo contrario. Esa luz pueda ser abrazada, porque esa luz, que es Cristo mismo, llega a ser nuestra vida, llega a ser nuestra salvación, llega a ser nuestro verdadero libertador. De esta luz se profetiza en toda la Escritura. Acompáñeme allí a Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo número 42. Y en el versículo número 1 empezamos a identificar acerca del siervo del Señor, su escogido, en quien su alma tiene contentamiento, y dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿De quién está hablando? Pues del Señor mismo, aquel también que cuando fue levantado de las aguas en el río Jordán, se testifica, y Juan el Bautista dice que él oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo que complacencia. Dice aquí: he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El versículo 6 dice: yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones. Observe, se está hablando acerca del Hijo, se está hablando acerca del Señor, se está hablando acerca del ungido, y de Él se está diciendo de parte del Padre: yo te pondré por pacto al pueblo y yo te pondré por luz de las naciones. Él es el pacto de Dios para con nosotros. Él es la luz de Dios para brillar en todas las naciones. Luego en el verso 16 de ese mismo capítulo dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Mediante esta luz podemos ser guiados, podemos ser direccionados. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Sendas, caminos, ¿ok? Es lo que el Señor está indicando. Hay unos caminos y hay unas sendas que el hombre no conoce, pero Dios dice: yo les enseñaré mis sendas, yo les enseñaré mis caminos. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Por tanto, la luz del Señor está establecida precisamente para eso, para mostrarnos los caminos y para mostrarnos estas sendas del Señor. Ahora, mis amados, lo glorioso es que esta luz aparece y esta luz brilla en el corazón de cada uno de nosotros. En Juan capítulo 1, versículo 4, se testifica de la siguiente manera con respecto a esta luz, y se nos dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y luego en el verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice, venía a este mundo. Observe el principio: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. No dice que esta luz verdadera alumbra a un grupo en particular de hombres. No, dice que alumbra a todo hombre.
Lo que acabamos de leer de parte de Dios por boca del profeta Isaías es que esta luz ha sido dada a las naciones, a todos los pueblos, y ahora podemos claramente identificar que el propósito de esta luz es que pueda alumbrar en cada hombre, en cada corazón. Y cuando alumbra, resplandece. Y cuando resplandece, mis amados, deja ver lo que hay en nuestro corazón. Podemos llegar a ser conscientes de lo que hay en nuestro corazón. Podemos llegar a identificar lo que hay en nuestro corazón. Y el Salmo 18, acompáñeme allí, nos empieza también a testificar de los efectos de esta luz en el interior de nosotros. Salmo 18, dice el verso 28, tú encenderás mi lámpara. La lámpara aquí aplica al corazón de nosotros. Un corazón que solamente puede ser alumbrado y un corazón que solamente puede ser iluminado por esta gloriosa luz. Por tanto, dice, tú encenderás mi lámpara, Señor mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Cuando esta luz alumbra en el corazón, entonces nos deja ver y nos permite ver lo que hay en nosotros. Esta es una obra de Dios. Es una obra donde el Señor, a través de su resplandor, trae una medida de conocimiento, un brillo de su propia gloria, y nos permite ver lo que hay en nosotros. Esa intención divina, mis amados, es lo que el Señor siempre ha deseado para nosotros. En Lucas capítulo 1 seguimos viendo evidencia acerca de esta luz y de su obra en el corazón de nosotros. Lucas capítulo número 1, versículo número 78. Mira lo que dice. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Para qué? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Observe, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Podemos seguir leyendo y vamos a encontrar testimonios una y otra vez, pero cada testimonio tiene una dirección muy clara de parte del Señor. Y la dirección es que esta luz aparece en el corazón para enseñarnos el camino de Dios. Aparece en el corazón para guiarnos. Aparece en el corazón para brindarnos una dirección de parte del Señor. Aparece en el corazón para mostrarnos la voluntad de Dios. Aparece en el corazón para nosotros no continuar caminando a ciegas, ¿ok? Para seguir dando golpes al aire, no. Esta luz tiene un propósito: ser guía, ser dirección, marcar el paso, ir como precursor delante de nosotros y que nosotros podamos seguirla. Es el deseo de Dios, es la intención divina. Ahora, el apóstol Pablo, en su experiencia que tuvo con el Señor, en el aparecer que tuvo con el Señor, en esa medida que vivió esa experiencia y que empezó a conocer al Señor, empezó también a participar de dicha guía, empezó a participar de dicha luz y empezó a participar de dicha dirección. Vamos a mirarlo en Hechos 26, por favor. Hechos capítulo 26. Aquel episodio nos narra el aparecer de Cristo en él. Un aparecer que tuvo en dicha narrativa el inicio, pero que empezó a ser algo continuo y constante en su propio corazón.
Pablo dice aquí en Hechos 26, versículo 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Observe la descripción que él está haciendo. Pablo está diciendo, yo voy comisionado. Los principales sacerdotes me han encomendado una misión, me han encomendado una tarea y voy en pos de eso. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Por tanto, no era una luz natural, porque esta luz resplandecía muy por encima de los rayos del sol. Dice, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego que él experimenta esta palabra de parte de Dios, el Señor le continúa diciendo, dura cosa te es dar coces o te es dar patadas contra el aguijón. Imagínense lo que esto está produciendo en este hombre. Él está convencido que está haciendo la voluntad de Dios, del Dios de sus padres, donde ha sido criado, donde ha sido enseñado. Está convencido que está en el orden correcto. Pero ahora de repente el mismo Señor se le aparece. Y ese Señor que se le aparece le dice, yo soy Saulo, aquel que tú estás persiguiendo. Yo soy el Señor que tú persigues. Esto empezó a traer luz a este hombre. Empezó a traer discernimiento a este hombre. Empezó a traer claridad a este hombre. Empezó a entender que en el camino y la dirección que él llevaba no era el camino y la dirección de Dios. Aunque reconoce, y en el versículo 9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. No conocía a Jesús de Nazaret. Asumía que Jesús de Nazaret podía ser uno más, un charlatán más que había aparecido en nombre de Dios a hablar o a decir cosas, porque no tenía realmente idea de quién era. Pero ahora Jesús de Nazaret se le estaba apareciendo como el Señor en su vida. Y entonces él le dijo, ¿quién eres? Y el Señor le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas en que me apareceré a ti. De una manera muy sencilla, pero también muy clara, Pablo empezó a experimentar que este aparecer del Señor, que este brillo del Señor, que este poder ver al Señor estaba trayendo a su corazón dirección, estaba trayendo a su corazón claridad, estaba trayendo a su corazón guía, estaba revelando a su corazón el camino del Señor, le estaba mostrando a su corazón la senda del Señor, un camino y una senda que su religión farisea nunca había podido enseñarle, ni nunca había podido mostrarle. Ahora Pablo verdaderamente lo estaba conociendo a él, empezaba a verlo, empezaba a conocerlo. ¿Y cuál era la razón por la cual empezaba a verlo y conocerlo? Porque el mismo Señor estaba brillando en su corazón. Aquel que acabamos de leer en Isaías, que es luz para las naciones y el pacto de Dios para el pueblo. Luego le dice a él en el verso 17, yo me he aparecido a ti y te libro de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ya hay dirección.
Ahora hay una comisión, pero ya no una comisión de la religión. Ya no hay una comisión de hombres. Ahora lo que hay es un encargo divino de parte del Señor, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Ahora hay un encargo de parte del Señor, pero también hay una capacitación de parte de Dios. Y fíjese qué capacitación esta tan extraordinaria, que este hombre que había estado ciego durante toda su vida, ahora recibe autoridad y poder de parte del Señor para que vaya a abrir los ojos a gente que está ciega. Porque él mismo, que había estado ciego durante mucho tiempo, ahora estaba recibiendo ¿qué? Apertura de ojos espirituales. Y tiene todo el sentido en Dios, porque si un ciego guía a otro ciego, entonces los dos van directo al hoyo. Pero tiene que ser uno que tiene vista espiritual, tiene que ser uno que se le han abierto sus ojos, el que puede ser capacitado de parte de Dios como un instrumento para que vaya y abra los ojos de los demás. En esa misma medida, Pablo es motivado por Dios para que sea instrumento divino y produzca mediante el don, mediante el poder, mediante la gloria, la gracia de Cristo que estaba operando en él, que aquellos individuos pudiesen abrir sus ojos espirituales y se pudiesen convertir o volver de la oscuridad de tiniebla donde estaban a esta luz que ahora estaba siendo real en su propio corazón. Y que esos se pudieran volver del gobierno de Satanás donde habían estado durante mucho tiempo y pudiesen llegar a experimentar el gobierno de Dios. ¿Qué empezamos a ver? De una manera muy clara, la razón de este aparecer, el propósito de este aparecer, el fundamento de este aparecer. Amado, la luz brilla en nuestros corazones para que seamos cambiados. La luz brilla en nuestros corazones para que seamos transformados. La luz brilla en nuestros corazones para que seamos hechos a la imagen de Cristo. La luz brilla en nuestros corazones para que dejemos de ser lo que hemos sido y empecemos a ser la realidad que el Padre quiere en Cristo Jesús. La luz simplemente no brilla por brillar. Cristo no aparece en el corazón de los hombres simplemente por aparecer, no. Hay un sentido de propósito en este brillo y hay un sentido de propósito en esta luz cuando aparece en nosotros. Y ese sentido de propósito es hacernos una nueva creación, hacernos un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el deseo de Dios, esa es la intención divina, es lo que el Señor anhela y es lo que el Señor desea. Por eso dicha luz tiene esta intencionalidad de parte del Señor. Efesios capítulo 5, observemos lo que Pablo testifica acerca de esta luz bendita que es Cristo el Señor. Efesios capítulo 5, versículo número 13. Pablo lo dice de la siguiente manera. Bueno, leamos desde el verso 6. Tomemos un poco el contexto de lo que él está diciendo aquí. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora
soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Se ve una vez más el propósito de esta luz. Para eso brilla en el corazón, para conformarnos a su propia imagen. Por eso la exhortación apostólica. Ahora son hijos de luz, ahora son luz en el Señor, anden como lo que son, ¿ok? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable delante del Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Observe el verso 13. Pablo habla acerca de esta luz y dice, mas todas las cosas. Pregunto, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, no algunas cosas, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz. Es decir, todas las cosas están desnudas delante de esta gloriosa luz que es ¿quién? El Señor. Por tanto, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, dice aquí en esta traducción, son hechas ¿qué? Manifiestas. En otras traducciones dice, son reprobadas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz lo expone ¿qué? Todo. Lo deja ver todo sumamente claro. Porque el propósito de la luz es establecer una división. El propósito de la luz, mis amados, es establecer una separación. La luz trae claridad, la luz genera brillo. Si usted está en un lugar, en una habitación, en un cuarto y está totalmente oscuro, yo le garantizo que usted o yo podemos caminar por ahí fácilmente, podemos tropezar, porque no tenemos idea de lo que hay, porque no vemos lo que está presente. Pero una vez la luz se enciende, ¿qué va a pasar? Usted tiene ya una ¿qué? Una claridad para poder ¿qué? Ver, sabe discernir, puede separar, identifica, por aquí puedo caminar, pero por aquí ¿qué? No puedo, ¿ok? Pero eso es efecto ¿de qué? De la luz. Eso es lo que el apóstol está hablando aquí. Esta luz tiene esta capacidad. Y como esta luz tiene esta capacidad, entonces esta luz puede producir, ¿ok? Vida donde no lo hay. Esta luz puede traer discernimiento de Dios donde no lo hay. Y por eso el verso siguiente dice, por lo cual dice, es una razón de qué, del efecto de la luz, de lo que la luz produce. Despiértate tú que qué, tú que duermes, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará qué, Cristo. Es lo que la luz hace, es lo que la luz produce, es lo que la luz genera. Mirad pues con diligencia cómo que andéis, mirad, considerad, juzgad, traer juicio, discernimiento de cómo andéis, producto de qué, de la luz. Ese es el efecto que produce la luz en el corazón. No como necios, sino como qué, como sabios. Si lo ve, hay una capacidad para discernir, hay una capacidad para separar lo que es la necedad de lo que es la sabiduría, lo que es operar en discernimiento, producto de qué, de la luz, aprovechando bien el tiempo. La palabra ahí es kairos, aprovechando el momento oportuno, el momento divino que Dios provee a cada hombre. Dice, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Observe la expresión.
No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿De dónde viene dicho entendimiento de la voluntad del Señor? De la luz que está ¿qué? Brillando en el corazón. Del discernimiento que está apareciendo en el corazón. La razón, porque todas las cosas están siendo manifiestas por la luz. Y recuerde que esta luz es Cristo, el Señor. Lo que quiero decirles, mis amados, es que nosotros tenemos un enorme privilegio. Usted y yo tenemos un extraordinario privilegio. Y ese privilegio extraordinario que usted y yo tenemos está basado en el hecho que la luz de Cristo alumbra en nosotros. Y como esa luz de Cristo alumbra en nosotros, tiene la capacidad de traer a nuestro ser el discernimiento divino. Tiene la capacidad de traer a nuestro ser entendimiento. Tiene la capacidad de traer a nuestro ser el resplandor divino. Y a través de ese brillo, de ese resplandor de parte del Señor, poder nosotros ser conscientes en nuestro propio interior de qué está aconteciendo en nosotros, qué está pasando en nuestro corazón, cuáles son las verdaderas motivaciones que tenemos, cuáles son las intenciones que están rodeando nuestro propio corazón, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, qué es lo que está motivando nuestras decisiones. Todo eso, ¿de dónde viene? ¿Producto de qué? De la luz de Dios que está en nosotros. Imagínense si esa luz no brillara en el corazón. Lo único que tuviéramos nosotros fuera oscuridad y tinieblas. Andaríamos a tientas o andaríamos a ciegas, juzgando según nuestro propio criterio, juzgando según nuestra propia imaginación, juzgando según lo que a cada uno se le ocurra o lo que cada uno piense. Pero esa no es la intención de Dios. Estamos hablando en este congreso de la obra de Cristo en nosotros. Y la esencia de esta obra de Cristo en nosotros es que Cristo se hace real en el corazón, se hace evidente en el corazón, brilla en el corazón, alumbra en el corazón para traer eso, para traer discernimiento, para traer claridad, porque Él mismo es la luz divina. Mira el apóstol Pablo, cómo vislumbró esta luz cuando aparece en el interior. Primera de Corintios capítulo 4, por favor, acompáñeme allí. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que, verso 5, no juzguéis nada que antes de tiempo. Observe esto, no juzguéis nada que antes de tiempo. Pablo está hablando de un tiempo. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál tiempo? Porque hay un tiempo de discernimiento, hay un tiempo de juicio, hay un tiempo para claramente ver la separación de las cosas. Hay un tiempo exacto donde el discernimiento de Dios se hace presente, donde nos muestra qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Qué es de Cristo y qué no es de Cristo? ¿Qué fluye de la luz, pero qué nace de las tinieblas? ¿Qué es del Espíritu y qué es de la carne? ¿Qué pertenece a las cosas de arriba o qué pertenece a las cosas de abajo? Por eso la exhortación apostólica es: no juzguéis nada que antes de tiempo. Nos está diciendo, el juicio de ustedes, humano y natural, déjenlo a un lado.
No estén dependiendo de su capacidad de razonamiento. No. No estén utilizando su sabiduría terrenal y carnal. No. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga, ¿quién? El Señor. Qué interesante la palabra venir. Esa palabra venir significa arribar o estar presente, solo en el hoy, en el tiempo presente. Este venir del cual Pablo está hablando aquí tiene que ver con el aparecer del Señor en el corazón. Tiene que ver con el brillo de la luz en el corazón. Tiene que ver con el discernimiento que esta luz trae en el corazón. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Ojo, el cual aclarará. ¿Quién aclarará? ¿Quién aclarará? El Señor. ¿Qué aclarará el Señor? Míralo ahí. ¿Qué aclarará el Señor? Lo oculto de ¿qué? De las tinieblas. Él aclarará lo oculto de las tinieblas. ¿Y qué manifestará Él? Manifestará las intenciones de ¿qué? De los corazones. Mis amados, ¿qué hombre puede ver el corazón de otro hombre? Ningún hombre puede ver el corazón de otro hombre. Solo Dios puede ver los corazones de los hombres. Solo Dios conoce sus intenciones. Solo Dios conoce las motivaciones internas de los corazones. Aún la Escritura enseña que engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Por tanto, nuestra confianza no puede estar en el juicio propio. No puede estar en el discernimiento nuestro, en el de nuestra humana sabiduría. Por eso el consejo apostólico: no juzguéis nada antes de tiempo. Ustedes esperen hasta que venga el Señor, hasta que brille el Señor, hasta que aparezca el Señor, hasta que el Señor traiga discernimiento, hasta que el Señor traiga su luz, hasta que el Señor traiga su dirección. Y cuando eso sucede, entonces Él aclarará. ¿Qué aclarará? Lo oculto de las tinieblas. ¿Y qué manifestará? Las intenciones de los corazones. ¿Sabe cómo se llama eso? División, juicio, separación. Lo podemos decir de esta manera: el Señor pone todas las cosas en su lugar. El Señor pone todas las cosas en su lugar. El Señor es capaz de desnudar nuestro ser, de desnudar nuestro corazón con el brillo de su luz, con un propósito. El propósito es simple, mis amados. El propósito es sencillo. Una vez nosotros podamos participar de ese brillo y podamos participar de ese discernimiento, entonces el propósito de Dios es que le demos la espalda a aquello que no es del Señor. Que le demos la espalda a aquello que no procede de Él. Que le demos la espalda a aquello que no es conforme a su voluntad. Y que le podamos dar la cara. Y que le podamos dar el rostro a aquello que es de su propia voluntad. Aquello que agrada al Señor. Aquello que tiene a Cristo como fuente en nuestro propio corazón. De esa manera empezamos a caminar, ¿saben qué? En los caminos del Señor y en las sendas que Él ha preparado. Se llama camino de justicia y se llama senda de juicio. No por casualidad está escrito: juicio y justicia son el cimiento del trono de Dios. Juicio y justicia son el cimiento del trono de Dios. Cuando un hombre, mi amado, cuando una mujer empieza a volver verdaderamente su corazón al Señor para empezar a ser guiado y para empezar a ser direccionado por el Señor, entonces empieza a experimentar en sus primeros principios
lo que conocemos como el reino de Dios, el gobierno de la justicia, de la paz y el gozo en el Espíritu Santo, haciéndose presente ¿dónde? En nuestros corazones. Esa es la obra del Señor, esa es la intención del Señor. Y Él dice, y cada uno recibirá de parte del Señor, ¿qué? Su alabanza. Cada uno recibirá de parte del Señor su alabanza. Por tanto, ese es el objetivo de la luz. Ese es el deseo de la luz. Por eso esa luz brilla en nosotros. Pero el propósito es seguirla. El propósito es caminar en dicha dirección. Acompáñeme por favor a Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4 también encontramos una descripción extraordinaria de la obra de esta luz, de esta gracia, de esta palabra viva. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios, ¿cuántos saben que la palabra de Dios es Cristo? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios no es la Biblia? La palabra de Dios es Cristo. Cristo es el verbo de vida. ¿Ok? El verbo de vida, la palabra viva y eficaz, la palabra que sale de la boca de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué hace esta palabra? Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Penetra hasta separar el alma y el espíritu. Penetra para discernir el alma y el espíritu que quiere estar gobernando en esa alma. La palabra es capaz de establecer dicho que discernimiento. Y dice también que esta palabra llega hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne. ¿Qué hace ella? Discierne. ¿Qué discierne, mis amados? Discierne los pensamientos y las ¿qué? Y las intenciones del corazón. Imagínense la profundidad a donde esta palabra llega. La profundidad a donde esta palabra llega, que es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra es la misma luz. Esta palabra es el mismo Cristo. Y luego dice el verso 13, y no hay cosa creada que no sea ¿qué? Manifiesta. No hay cosa creada que no sea expuesta. No hay cosa creada que no sea revelada. No hay cosa creada que no sea desnudada. ¿En dónde? En su presencia, en su rostro, en su cara, a la vista de Él. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Cuenta. Ese es el objetivo de esta palabra, de esta luz, cuando aparece y cuando brilla en nuestro interior. Una vez más, mis amados, esta luz y esta palabra no aparece en nosotros para dejarnos igual. No, aparece para que seamos cambiados. Aparece para que seamos transformados. Aparece para que seamos hechos a su propia imagen. Aparece para que usted y yo experimentemos la pérdida de lo que hemos llamado nuestra propia vida.
Aparece para enseñarnos a tomar la cruz diaria. Aparece para que dejemos de buscar lo nuestro propio y empecemos a buscar lo que es de Cristo. Aparece para dejar de agradar a los hombres y empezar a agradar a Dios. Aparece para enseñarnos a no buscar las cosas de abajo, sino buscar las cosas de arriba. Aparece para no confiar en la carne, sino para estar dependientes de la vida del Espíritu. Esta luz, esta gracia, esta palabra, este poder aparece en usted y aparece en mí para producir en nosotros el incremento del don de Dios, para producir en nosotros el aumento de Cristo mismo en nuestros corazones, como gobierno, como justicia, como paz y como gozo en el Espíritu. ¿Cuántos creen esto, amados? Primera de Juan, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo número 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. El apóstol Juan está testificando acerca del verbo, está testificando acerca de la vida, está testificando acerca de la verdad, está testificando acerca del Hijo. Un hijo que ha sido real para ellos, que se les ha aparecido, que no solamente, ellos han tenido una experiencia natural, humana o física con él, no. Ellos han visto la vida misma. Eso lo dicen los versos anteriores. Ellos han experimentado la manifestación misma del Hijo. Por eso Él dice, la vida se nos ha manifestado, la hemos visto, con nuestros ojos la hemos visto, la hemos tocado con nuestras manos, la hemos palpado. Y observe la expresión que usa. En el verso 1 dice, tocante al verbo ¿de qué? De vida. Esto es importante que lo entendamos. Porque para ellos Cristo empezó a ser revelado en sus corazones. Muchos veían al Señor, muchos seguían al Señor, y en la mayoría de los casos lo seguían porque cada quien buscaba un beneficio personal que quería tener. Por eso en muchas ocasiones el Señor les dijo, yo sé que me siguen porque les doy comida natural. Y cada vez que les hablaba una palabra que los confrontaba, las multitudes se desvanecían delante de él y cada quien volvía por su camino. En muchas ocasiones la gente lo tocaba, lo oprimían, pero no tenían ni idea de quién era. Por eso en aquella ocasión recuerda que va camino a ver la hija de Jairo. Las multitudes lo oprimían y lo tocan y él de repente se para en medio del camino y dice, alguien me ha tocado. Y Pedro se siente medio ofendido y le dice, Señor, no hagas esa clase de comentario. Eso se oye muy mal. ¿Cómo vas a decir que la gente o que alguien te ha tocado cuando la gente te está oprimiendo? Cuando todo el mundo te quiere poner la mano encima. ¿Cómo dices eso? La razón por la que lo decía, y ahí mismo lo declaró, es que alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. ¿Y por qué cuando la gente lo oprimía y lo tocaban no salía poder? Porque hubo un toque distinto, porque hubo un corazón distinto,
porque hubo una mujer que verdaderamente estaba con su corazón rendido y decía: si tan solo tocar el borde de su manto, yo quedaré sana de esta enfermedad que tengo. Esa mujer empezó a vislumbrar algo de luz del Señor. Empezó a participar de una medida de discernimiento del Señor. No todo el que estuvo con el Señor, no todo el que vio al Señor fue capaz de discernirlo. Recuerda cuando le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Cuáles fueron las respuestas? Señor, algunos dicen que tú eres Elías, otros por ahí dicen que tú eres Jeremías, y hay otros que dicen pues que tú eres alguno de los profetas. Y luego el Señor les dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y nadie sabía. Y se paró Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de ¿qué? De Dios viviente. Y cuando escuchó a Pedro, le dijo a Pedro, para que quedara como un testimonio: Pedro, esto no es tuyo. Lo que acabas de decir no es tuyo. El discernimiento que acabas de tener no es tuyo. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Al Hijo no se puede conocer con los sentidos naturales. No se puede conocer con la mente de la carne. El Hijo tiene que ser revelado en el interior del corazón por el Espíritu de Dios. Por eso cuando Juan dice: esta vida la hemos visto, la hemos oído, la hemos palpado, él habla con relación al verbo de vida. Dicho de otra manera, estuvimos con Jesús de Nazaret, pero éramos conscientes, llegamos a ser conscientes que el Cristo de la gloria moraba en él. Llegamos a ser conscientes que él era Emmanuel. Llegamos a ser conscientes que Dios estaba con nosotros. Llegamos a ser conscientes que Dios caminó con nosotros. Así es que Juan, teniendo ese discernimiento, dice en el verso 5: este es el mensaje que hemos ¿qué? Oído de él. Y os ¿qué? Y os anunciamos. Por favor, dígale al que está a su lado: el mensaje es para anunciarlo. El mensaje no es para callarlo. El mensaje es para anunciarlo. Cuando ese mensaje se hace vida, cuando ese mensaje se hace realidad, cuando ese mensaje se hace sustancia, ese mensaje no se queda almacenado en el corazón. Ese mensaje sale en anuncio de vida para otros. Y este es el mensaje que os anunciamos, dice Juan: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ¿qué? Ningunas tinieblas en él. Observe verso 6. Si decimos, ¿sí qué? Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, ¿qué pasa? Mentimos. ¿Y qué? Y no practicamos la verdad. Algo estaba pasando ya hace 2000 años, hermanos. Algo estaba aconteciendo hace 2000 años. Y lo que estaba aconteciendo hace 2000 años era que ya habían creyentes que hablaban y declaraban con su boca una cosa y vivían otra. No había una consistencia entre lo que decían y lo que vivían. Había una discordancia. Había un gran vacío entre lo que proclamaban con la boca y lo que vivían en su diario vivir. Por eso dice el apóstol Juan: si decimos
Con lo cual está diciendo, nosotros no somos inmunes a eso. Esto es un principio que es para todos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos. ¿Por qué razón? Porque es imposible, amado, tener comunión con Él y andar en tinieblas. Repito eso. Es imposible tener comunión con Él y andar en tinieblas. Por eso Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué? Mentimos y no practicamos, ¿qué? La verdad. Pero si andamos en luz, ¿sí qué? Si andamos en luz, observe, no si decimos que andamos en luz, no, si andamos en luz. Si es una realidad que andamos en luz, entonces, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, ¿qué? Unos con otros. Y observe la expresión, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Observe esto, que es un principio fundamental. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una evidencia de andar en luz es que estamos siendo limpiados. Una evidencia de andar en luz es que estamos siendo purificados. Una evidencia de andar en luz es que Dios está haciendo su obra de transformación en nuestros corazones. Una evidencia de andar en luz es que este templo está siendo limpiado por el Señor. Una evidencia de andar en luz es que Dios está sacando de nosotros todo lo que no le pertenece. Porque el apóstol está diciendo, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sigue diciendo en el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ojo, porque le dije desde el principio que una de las primeras efectos que la luz produce en el corazón, ¿cuál es? Que trae separación, que trae discernimiento. La luz nos muestra exactamente lo que hay en nosotros. La luz señala, la luz desnuda, la luz reprende en el corazón todo lo que no es de Cristo. La luz muestra todas las intenciones, la luz muestra todas las motivaciones. Y en esa expresión que él usa cuando dice, si decimos que no tenemos pecado. ¿Por qué el apóstol dice esa expresión? Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque si la luz nos está mostrando algo que es contrario a Cristo en nuestro corazón y nosotros decimos que eso no es así como la luz nos está mostrando, entonces nos engañamos, ¿qué? A nosotros mismos. Y no estamos practicando, ¿qué? La verdad. Tenemos que tener corazones mansos y humildes para saber, apreciar y valorar el testimonio del testigo fiel y verdadero en nuestro corazón. Si ese testimonio habla a nuestros corazones y nos señala que tal motivación que tenemos no es la correcta, tenemos que reconocer eso. Si nos está señalando que esa intención que tenemos no es la correcta, tenemos que reconocer eso. Si está señalando que ese deseo que tenemos no es de parte de Dios, tenemos que reconocer eso. Pero si por el contrario negamos eso y decimos, no, estoy bien, yo no tengo pecado, entonces estoy siendo mentiroso. No estoy practicando la verdad. Y peor, nos estamos engañando, ¿qué? A nosotros mismos. Verso 9.
si confesamos nuestros ¿qué? Nuestros pecados. ¿Qué significa eso de confesar nuestros pecados? Significa reconocer y ponernos de acuerdo con la luz, con el testimonio que ella está trayendo ¿a dónde? En nuestro corazón. Estamos aceptando lo que Dios está testificando en nosotros, lo que Dios está mostrando en nosotros, lo que Dios está presentando en nuestro corazón, lo que Dios está alumbrando en nuestro corazón. Entonces, si confesamos nuestros pecados, si somos honestos con nosotros mismos, si somos sinceros delante del Señor y le decimos: sí, Señor, es así tal cual como tú me lo estás mostrando, reconozco este error, reconozco este pecado, reconozco esta falla, reconozco que esta intención y motivación que tengo no viene de parte tuya. Miren cuál es el resultado. Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos limpia de qué? ¿Nos limpia de qué? De toda maldad. Mis amados, por eso la evidencia contundente que andamos en luz es que cada día estamos siendo limpios, cada día estamos siendo purificados, cada día estamos siendo más y más transformados a la imagen del Hijo. Cada día la carne con sus pasiones y deseos está siendo crucificada. Cada día dejamos de buscar nuestros propios intereses y empezamos a buscar los intereses de Dios. Cada día dejamos de agradar menos a los hombres y agradamos más a Dios. Cada día estamos más vueltos de corazón sincero a nuestro Dios. Cada día estamos entregados más a las cosas de arriba que a las cosas de abajo. Cada día Dios tiene más y más lugar en nuestro corazón. Si andamos en luz, una obra de transformación de parte del Espíritu de Dios está siendo real en nosotros. Lo demás es un engaño. Si decimos que no hemos pecado, si no reconocemos el testimonio de Dios, verso 10, qué delicado es eso, amado. Le hacemos a Él mentiroso. Le negamos a Él en nuestro propio corazón. Y su palabra no está en nosotros. Y no está en nosotros porque no haya lugar en nosotros. Porque su palabra quiere hacer su obra en nuestro corazón, pero nosotros estamos ¿qué? Negando su obra en nosotros. Por tanto, mis amados, se hace necesario que con corazones humildes y mansos estemos vueltos continuamente al Señor. El deseo de Dios es que el reino de Dios empiece en usted y en mí como algo muy pequeño, como algo muy diminuto, pero luego empiece a crecer de tal manera que llegue a ser la planta de Dios en el interior de nuestro corazón. Por eso todos los ejemplos del reino tienen que ver con eso. Tienen que ver con incremento. Tienen que ver con aumento. ¿A qué compararé el reino de Dios? Dijo, lo compararé con una semilla de mostaza, que es la más pequeñita de ¿qué? De todas las semillas. Pero cuando crece, se hace la más grande de todas las hortalizas. Para que ese reino crezca en el corazón, mis amados. Y cuando hablo del reino, ¿de qué estoy hablando? De justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Para que este reino crezca en nosotros, para que este reino tome lugar en nosotros, para que este reino tome señorío en nuestro corazón, para que este reino realmente gobierne en nuestro interior, se necesitan corazones tiernos, mansos y humildes al Señor, porque el reino de Dios no es de los orgullosos, el reino de Dios no es de los altivos, el reino de Dios no es de aquellos que niegan al testigo de Dios en el corazón, sino por el contrario, el reino de Dios le pertenece a los pobres de espíritu, a los que reconocen la necesidad urgente
de que Dios opere, trabaje, obre, limpie, purifique, transforme, guíe, direccione nuestros corazones. ¿Cuántos quieren experimentar este reino? Crecer en este reino. Crecer en esta vida. Por tanto, mis amados, corazones dispuestos al Señor. Padre, te damos gracias por tu bendita luz, por tu bendita obra, Señor, en nuestros corazones que quieres hacer. Oh, si tú quieres hacer tu obra en cada corazón. Tú quieres transformar cada corazón. Quieres establecer tu trono en cada corazón. Quieres sentarte como el Señor de gloria en nuestro ser. Hacer de nuestro corazón tu templo. Limpiarlo absolutamente de todo para que solamente tú reines y gobiernes en nuestro interior. Desea, Señor, que nuestro corazón sea una casa completamente limpia, que tú la puedas barrer por completo y que solamente se pueda encontrar en esa casa la moneda que se había perdido, el gran tesoro, el gran don inefable, el regalo indescriptible, el glorioso Hijo de Dios reinando soberanamente en todo nuestro ser. Gracias por el honroso privilegio que nos das de participar de tu luz. Ayúdanos cada día, Señor, que podamos presentarte corazones sinceros, humildes, mansos, que acogemos, respetemos, valoremos, honremos al testigo fiel y verdadero en nuestro corazón.